te hicieron temer más lo que podía hacer el enemigo que lo que podía hacer Dios. Y bueno, si somos honestos, a todos nos pasó. Y estoy haciendo este programa porque a mí también me pasó. Nos enseñaron a estar más pendientes del ataque, de las caídas, de los errores, a estar pendientes del llamado, del diseño y de la autoridad que Dios nos ha delegado. Terminamos viviendo una fe defensiva, cuidándonos de fallar, temiendo avanzar, con miedo a obedecer, esperando problemas en cada paso que damos. Pero aquí hay una pregunta muchísimo más seria. ¿Eso fue realmente lo que Jesús vino a enseñarnos? Hubo una etapa de mi vida en donde yo pensaba que seguir a Dios era símbolo de no cometer errores y de no equivocarme. Pensaba que la madurez espiritual era vivir en tensión, con miedo a hacer algo mal. Si quería avanzar en las cosas del Señor, mi pensamiento era: seguro va a venir más retaliación, seguro va a ser peor lo que va a venir. Si quería obedecer a Dios, pensaba: voy a ser un blanco para ataque del enemigo. Y mientras veía que el mundo necesitaba luz, más me paralizaba. Hasta que entendí algo en la Escritura. Dios no me llamó a vivir obsesionada con el enemigo, me llamó a manifestar un reino. Y esto es terrible porque esto es vivir una fe enfocada en la amenaza. Cuando una persona siente más reverencia o temor al enemigo que a su propósito, ocurren tres cosas importantes. Número 1, se paraliza, no toma decisiones, no avanza, no se posiciona. Número 2, se distrae, habla más del enemigo que de Cristo en sí mismo, que de Yeshua, y su mente piensa más en los ataques que en la obediencia. Número 3, se reduce, viviendo por debajo del diseño de Dios para su vida. Pero la Biblia nos muestra otra perspectiva. Jesús no formó discípulos asustados. Jesús formó embajadores del reino. Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 16 nos dice que nosotros somos la sal del mundo y nos dice que somos la luz del mundo. Y un poquito más dice la Escritura que una ciudad asentada no puede esconderse debajo del almud, sino que debe colocarse en el lugar más alto de la casa. Si observamos estos versículos, nos vamos a dar cuenta que Jesús nunca nos dijo: escóndete. No dijo: sobrevivan. No dijo: teman a la oscuridad. Sino que por el contrario, dijo: sean luz, sean sal, alumbren. Y esto se traduce en influencia, en presencia y en transformación. Ahora, ¿cómo podemos llevar esto que estamos compartiendo el día de hoy a lo que vendría siendo la intercesión? Muchos creen que la intercesión solamente consiste en pedir, pero bíblicamente un intercesor representa el corazón de Dios en la tierra. Porque no es solamente una persona que ora, es una persona que se posiciona. Y tenemos la escritura en Ezequiel capítulo 22, en el versículo 30, donde el Señor mismo habla y dice que Él estaba buscando a alguien que se parara en la brecha, alguien que interviniera por los asuntos del Padre Celestial. Y no hubo nadie que se levantara. Ponerse en la brecha no es esconderse, es asumir responsabilidad de lo que se ha otorgado. Segunda de Corintios capítulo 5, 20 nos ratifica esta asignación de parte del Señor, diciéndonos que nosotros somos colaboradores de Cristo, que somos sus embajadores. Así que un embajador no vive atemorizado por el territorio, sino que viene a representar el gobierno que lo envió. También te estarás preguntando: ajá, Ale, ¿y qué sucede con el enemigo? ¿Cómo lo trato entonces? Y esto es muy importante porque ciertamente la Escritura nos habla de que si hay alguien que nos hace oposición, nos habla de la existencia del enemigo. Y es cierto, no lo voy a invalidar ni tampoco lo voy a refutar. Pero la Biblia no magnifica la presencia y la posición del enemigo en nuestras vidas. Colosenses 2, versículo 15 nos habla justamente de que los principados fueron despojados, que fueron exhibidos públicamente, que fueron avergonzados a causa del triunfo de Yeshua en la cruz. Estamos hablando de seres espirituales que han sido derribados por la autoridad de Cristo. Tenemos también Lucas capítulo 10, donde el Señor nos habla y nos dice que se nos ha otorgado a nosotros potestad para hollar sobre serpientes y escorpiones, sobre toda autoridad que se oponga a la autoridad de Cristo. Y por último, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, el Señor nos habla y nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por consiguiente, tienes victoria en tus manos. La obra de Jesús no dejó indefenso al creyente, lo posicionó con autoridad. Entonces, ya para concluir, un intercesor del reino no vive aterrado, vive consciente. Consciente de quién lo envió, consciente de quién representa, consciente de quién le delegó autoridad, consciente de que hay un ambiente que debe transformar. Así que tu llamado no es vivir reaccionando a las tinieblas. Ahora, vamos a llevarlo a la práctica. ¿Cómo cambiamos esta mentalidad? Te voy a dar unos tips. Número 1, cambia tu enfoque diario. Deja de preguntarte: ¿qué me hará el enemigo ahora? Y empieza a preguntarte: ¿qué quiere hacer Dios conmigo hoy? Número 2, llena tu mente de la verdad. La palabra dice en Romanos 12:2 que transformemos nuestro entendimiento, que no nos conformemos a este ciclo. Nuestro miedo disminuye cuando tenemos acceso a la verdad. 3, y última, sé luz en algo concreto hoy. Reconcíliate, habla verdad, sirve, ordena tu vida en un área, toma una decisión pendiente, porque el reino se manifiesta en acciones reales. Si te gustó este programa, déjame un like y suscríbete en este canal.